Esa voz. Bueno, nos han invitado, agradezco mucho de su parte, soy Javier Tringo, a Lucrecia y a Malva por esta invitación a conversar con Albertina Carli. Y la idea es eso, dialogar de todas maneras antes de por supuesto, de que se pase la película y en el marco de la muestra Memorias Imborrables. Decía algunas ideas, quizás en el caso de haberme elegido a mí para conversar con Albertina, yo me gusta muchísimo la película de Albertina, por otros años a lo mejor a veces se puede provocar cierta discrepancia o cierta crítica, en este caso no va a poder ser. Pero bueno, me gustaba la posibilidad de compartir algunas ideas que hace tiempo tengo, y básicamente, en mi caso soy profesor de historia y trabajé muchos años en el Ministerio de Educación, y en el Ministerio de Educación, sobre todo en los alrededores del año 2004-2006, con esta película hacíamos cantidad de actividades con docentes y con estudiantes de formación docente. Algunas, algo de esto les comentaba recién Albertina, bastante extrañas porque entre otras cosas sucedían en lugares como Villa Unión, provincia de La Rioja, que es un lugar alucinante, fenomenal, muy cerca de Talampaya, digo porque es un lugar turístico, y gente que no había visto la historia oficial o La Noche de los Lápices, se encontraba entonces viendo Los Rubios, y eso producía cantidad de alteraciones y complejidades en la posibilidad de pensar juntos a propósito de la película, pero sin embargo una de esas cosas salían muy bien también. Bueno, a partir de esto quería plantear algunas de esas cuestiones que en ese entonces comenzábamos, me ocurre. Martínez Estrada, que es este gran escritor argentino que a mí me gusta mucho, él dice que hay una tradición en la literatura, en la escritura argentina, que es la tradición de los libros que se tienen que leer con miedo. Y a mí eso siempre me pareció encantador, fenomenal. Martínez Estrada es muy clásico. Y piensa, por supuesto, en el Facundo. Lo interesante, no le interesa tanto a él describir si está de acuerdo o no con esos libros, de Facundo, de Martín Fierro, sino que son libros que se tienen que leer con miedo. Uno de ellos, El Matadero, de Esteban Echeverría, tanto miedo le dio al propio autor que prefirió no publicarlo. Y a mí me interesaba eso porque me parece que la película de Albertina, si se inserta en alguna tradición en la cultura argentina, cosa que a mí me suele interesar pensarlo de esa forma, tiene que ver en estas obras que cuando uno se coloca ante ellas, le producen cierto miedo. Bien. No sé qué te parece, Albertina. Me gusta mucho Martínez Estrada, así que me halaga que me hayas puesto en ese canon del miedo. Sí, yo no sé si es exactamente miedo, bueno, no sé, es una palabra justo inquietante, miedo, ¿no? Sobre todo si pensás en El Matadero de Echeverría, y en el Facundo también, casi peor. Pero creo que es en ese sentido, digamos, sí, a ver, porque por ahí yo lo llevo más como para el lado de la incomodidad, porque lo que tiene, digamos, para mí, como la película, es que no te da tranquilidad. O sea, no, un poco lo que hablábamos antes, fuera de cámaras, esta cuestión de la no reivindicación de una generación y también del grito, ¿no es cierto? Ese grito en medio del monte, para mí ahí hay algo, digamos, como muy nuclear de la película, que es el momento el momento de reclamar una memoria propia, ¿no es cierto? Y eso sí, da miedo, porque en realidad es un hecho histórico, es la historia de un país, es una memoria colectiva, pero creo que también en esa necesidad y en esa posibilidad o imposibilidad de poder armar esa memoria privada, es que, o sea, para mí la película hace de algún modo una operación inversa, por eso en su momento, digamos,
fue tan llamativa, inversa a la que se venía haciendo en las películas sobre la temática, la macro temática, dictadura, desaparecidos. Que es ir de una memoria personal a, en tal caso, a construir una memoria colectiva, que para mí tiene que ver eso con el final, digamos, esta idea de, bueno, somos todos rubios y vamos todos hacia algún lado. En general, digamos, la operación que se venía haciendo, tanto no solo en los textos fílmicos, también en literatura, pero porque también es coyuntural, creo que tiene que ver con momentos históricos, ¿no es cierto? Era exactamente al revés, era a partir de una experiencia colectiva, se abría la puerta de una casa y se llegaba al testimonio de una madre, de un hijo, se llegaba a una cosa más privada, pero siempre en pos de esa memoria colectiva. Y acá creo que lo que da miedo es esa operación un poco al revés. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Todo, solo te acepto el miedo porque nombraste a Martínez Estrada. Para sumar, otra palabra que para mí es clave en relación con la película es la palabra desacuerdo, ¿no? Creo que es una palabra fundamental. Hay un teórico que dice que, y la ligo a otro problema, que fue un problema mayor en relación con las discusiones que trajo la película, que fueron muchos, y los desacuerdos que trajo la película, que fueron muchos. Que es la idea esta del filósofo Rancière. Rancière dice que hay política cuando hay desacuerdo, que en verdad la política es el desacuerdo. Solamente hay posibilidad de producir realmente política cuando se produce desacuerdo. Lo otro, dice él, es policía, que es el régimen que gobierna los lugares establecidos. Me parece bien interesante entonces pensar que una película como la de Albertina lo que produce es un enorme desacuerdo. Está toda trabajada a propósito y alrededor de desacuerdos. Los desacuerdos, el único punto en el cual los desacuerdos encuentran cierto sosiego es en el grupo que trabaja con ella, no es el grupo que se conforma con nosotros. Pero en cuanto a lo demás, todo es desacuerdo. Desacuerdo incluso en su relación con ese propio pasado, que no se lo puede leer en un hilo de continuidad con el presente y con la propia identidad de Albertina, sino que también se lo ve obstaculizado, con dificultades. Eso lo que hace, a mi entender, es casi como erizar la situación posible de acuerdo y transformarla en un campo bien obstaculizado. En este sentido, me parece que es muy interesante también para pensar en la cuestión de la politicidad de esta película, que en su momento incluso fue criticada porque se la pensó como una suerte de película más bien tendiente hacia lo frívolo, hacia la futilidad y no hacia la política como palabra alta. Ahora, en esta otra acepción de la política, que muchas veces uno podría pensar que está por fuera de definiciones estrictas y duras o esenciales, acá hay una politicidad distinta a la política. Sí, para mí es una película profundamente política. Y justamente porque sí, creo que la política es desacuerdo, la política es debate, ¿no? También es como algo a lo que se le tiene de pronto tanto pánico. Discusión, digamos, si no pensamiento hegemónico, digamos, es esta estructura policíaca que mencionabas. Y la película es una invitación a la discusión permanente, en todos los sentidos, digamos, desde el momento, desde su propio título, ¿no es cierto?, que pone, digamos, por un lado es un título que tiene humor, ¿no?, que eso ya genera un desacuerdo. Quizás hoy se vea diferente, pero la verdad que en el año 2002, cuando se termina la película, estar haciendo chistes con los desaparecidos no era lo mejor que te podía pasar, digamos. No era la mejor mochila para cargarse en el cuerpo. Por un lado tiene humor, por otro lado expone una idea de la que en ese momento tampoco todavía se hablaba, y de hecho se ha hablado poco aún, pero luego, bueno, luego del texto de los rubios sale el libro de Pilar Calveiro, que es la que realmente por primera vez habla del fracaso, ¿no es cierto?, del fracaso del proyecto de esa generación, palabra que no se había podido usar hasta ese momento, y de algún modo yo creo que esta
esta idea de los rubios, digamos, de estos intelectuales instalándose en un barrio obrero, haciéndose pasar por obreros, y que los vecinos lo sigan señalando, y de hecho lo señalan y dicen, ah, sí, son una familia de rubios y así los militares no se encuentran. Es claramente también parte del mismo fracaso, ¿no? Del fracaso de ese proyecto. Iba por ahí, no sé, pero sí, y bueno, puedo seguir con todo, con el desacuerdo después de ver, se puede seguir desenvanando la película, te diría fotograma a fotograma, porque la verdad que sí, trabajar eso, o sea, bueno, la icónica, digamos, escena del fax famoso del Inca, digamos, que ante eso, lo que decidimos, digamos, como equipo es ponerlo dentro, ponerlo en la película, y discutir con eso dentro de la película, o sea, que pase a formar parte de, no solo más allá de lo que dice el fax, de lo que nos piden y de lo que nosotros decidimos luego hacer. Digo, ya el hecho mismo de exponer esa situación, que es un detrás de cámara, un bambalinas, digamos, en general, mostrar esa costura también sigue hablando sí, de esta idea de desacuerdo, de instalar la discusión, ¿no es cierto? Sí. Bueno, charlábamos con Albertina y yo le comentaba que, a mi entender, esta es una película que exuda, entre otras cosas, lo que fue la crisis argentina entre el año 99 y el año 2002-2003. Es una película que es difícil de ver y es difícil de entender por fuera de esa crisis. Hay algo de ese desacuerdo tan enorme, que era el desacuerdo, entre otras cosas, también de la Argentina. Esa crisis a veces se la suele pensar tan solo como una crisis económica. Es equívoco eso, ¿verdad? Fue una crisis, se suele llamar la crisis de la postdictadura, y que fue una crisis, entre otras cosas, a propósito de la impresión si se podía seguir viviendo juntos o no en la Argentina. Y la película esta, entre otras cosas, pone en cuestión este tema. ¿Se puede seguir viviendo juntos en la Argentina? Hay algo, me parece a mí, de ese momento final, cuando se van caminando, ¿no?, en el campo, que tiene algo también casi de despedida. No se sabe a dónde, a iniciar otra aventura, ¿no? Como si fuera John Wayne, la diligencia con la chica, pero se están yendo, y no sabemos a qué, pero se están yendo. Esto me parece, por un lado, yo creo, insisto, la película transmite esa sensación de ese año 2002-2003 de una manera contundente. El filósofo Walter Benjamin suele decir que la única manera de reconstruir el pasado no tiene que ver con devolverlo en su textura tal como fue, sino recordarlo en un instante de peligro. Y a mí me parece que la película Albertina, para seguir con este tema de las palabras, la palabra peligro. O sea, la película da la impresión de que está en peligro casi todo ahí. Bien, incluso ese pasado, pero también el presente. Y eso a mí por lo menos me genera una conmoción muy particular. Sí, ahora cuando nombraste a Benjamin pensaba en Austerlitz de Sibel, que también tiene esa reconstrucción, digamos, de ese personaje. Sí, es una reconstrucción histórica a través de ese personaje que está permanentemente en peligro. Es peligro constante en cada uno de los pasos que va dando, cada uno de los edificios que describe, y cómo se va igualando su historia. Bueno, es un libro que leí muy posteriormente a haber hecho Los Rubios, pero creo que tiene algo de eso, digamos, también ese no quedarse en ningún lugar que tiene la película, ¿no? Porque es una película también de algún modo contada desde un no lugar, ¿no? En el sentido, digamos, de estas tres geografías que trabaja más puntualmente, digamos, que es el campo, la ciudad y el barrio, y va circulando, digamos, por esos tres espacios, y va hilvanando en cada uno de esos espacios algo de lo imposible,
sobre todo de lo imposible, y creo que ahí puede ser que entre la palabra peligro, no lo sé, no tengo tan claro, pero lo imposible de lo lineal y lo imposible sobre todo de lo objetivo. Esta idea de ficción de la memoria creo que genera una sensación de peligro porque es un abismo, digamos. Que no se pisa nada sólido, digamos. Claro, que este personaje, además, digo, que es o sea, puede parecer Maradona, pero no, digamos, voy a hablar en tercera persona, porque es el personaje de la película, que soy yo. Que este personaje, hija de estos dos intelectuales a los que supuestamente ella debería admirar y reivindicar, a los cuales admiro y reivindico, pero es personal, digamos, en el momento, digamos, que hago la película me paro en un lugar donde justamente digo, la memoria es este abismo, es este terreno blando, es esta imposibilidad de reconstruir una boludez tal como si fumaban o no fumaban. Uno dice que sí, el otro que no, uno que sí, el otro que no, que sí, el otro que no, y en esa tontera también, de algún modo, eso es como la puesta en escena de ese abismo, digamos, esos testimonios de la familia y los amigos, y sobre todo, sí, esa idea de... porque la verdad que en ese sentido, digo, hay algo que quiero como rescatar de algo de la idea originaria de la película, que es, para mí hacer la película era exponer al público a mi propia experiencia y transitar, digamos, esa memoria personal que yo reclamo también es el abismo total, porque a medida que pasan los años, los recuerdos van cambiando y según la situación social y política del país, los recuerdos van cambiando dentro de la familia, fuera de la familia, qué se dice, qué no se dice. Entonces, esa especie de, digamos, de pensamiento ideal sobre si se pudiese reconstruir una memoria medio como quirúrgica, digamos, puede ser pasado mucho más tiempo del que pasó, porque además es una masacre reciente, digamos, ¿no? Ahora ya pasó más tiempo todavía, pero eso, o sea, el estar adentro y el estar transitando y el abrir el diario diariamente y encontrarte con que tu historia personal es una historia pública. Sí, es eso, es un terreno muy blando y es un abismo. A mí me parece que es una idea interesante, pero que tiene una simplificación muy rápida. Es suponer que devolver la voz a los muertos, tan solo para devolver esa voz, tan solo hace falta acumular archivo, ¿no? Cuestión que está en discusión en la misma muestra, ¿no? Tan solo hace falta acumular archivo, tan solo hace falta acumular testimonio. Cual si se tratara quizá entonces de una necesidad tan solo del positivismo, ¿bien? Que pudiera cumplir con esa chance de darle la voz a los muertos. A mí me da toda la impresión de que se trata de una operación muchísimo más compleja. El propio Benjamin, a quien traigo una otra vez, porque me encanta y me parece un texto fundamental, un fragmento sobre todo de geológicos políticos, decía, para el propio Benjamin eso tenía más que ver con la alquimia o con el montaje, ¿no? O con el montaje, me interesaba mucho el cine, con la alquimia o con el montaje. Y ahí me parece que, no sé si esto lo pensó Albertina o si iba por este lado de ella, pero contra algunas de las impresiones que produjo la película en relación con el distanciamiento que la película exageraba, incluso se llegó a decir, respecto del pasado, y por supuesto en relación con sus padres, me parece que la película finalmente logra presentizar esa lejanía, hacerla que aparezca. Y eso es un efecto que está logrado, a mi entender, eso lo tengo muy propio, que está logrado sobre la base de
interponer entre ese pasado, esa lejanía y el presente obstáculos, pero obstáculos que finalmente en ese montaje terminan produciendo una presentización de esa lejanía. Hay una frase de Benjamin que trabajamos mucho con los docentes esto, y por eso la digo. En el año 2006 decíamos una frase de Benjamin muy linda, dice: existe una cita secreta entre el pasado, entre las generaciones que fueron y la nuestra. Existe una cita secreta entre las generaciones que fueron, o sea, la cita es secreta, es muy difícil que se produzca el cuento, porque es secreta la cita. Entonces dice, a cada generación además le fue dada una flaca fuerza mesiánica para vérselas con el pasado. Tipo que le interesaba mucho la religión, ¿no? Flaca fuerza mesiánica. O sea, no tenemos una poderosa fuerza mesiánica que nos pueda permitir reencontrarnos por entero con el pasado. Seríamos dioses o narradores omniscientes, digamos. Ahora, esta película se la ve con esa flaca fuerza mesiánica y a partir de una serie de artilugios narrativos y de montaje, bien, terminamos diciendo esa presentación. Esto es demasiado elogioso. Bueno, ¿qué se va a hacer? No sé qué decirte, sí. Realmente me dejaste sin palabras. Seguimos. Bueno, perdón. Bueno, digo una cosa más y ya me voy callando, pero lo que sí es algo ahora sí que va a requerir más. A mí me pasó por ese momento que me habían invitado en el año 2004 a presentar una revista en abril de 2004. Y yo venía con la película en la cabeza, pero había estado en el acto en el cual Néstor Kirchner abre, ¿sí?, la ESMA, transforma en un momento fundamental de estos años. Además, ese mismo día había bajado en el colegio militar, en el cuadro de Viñones, todo el significado que todo eso tenía. Entonces, en esa presentación de la revista, yo realmente estaba sorprendido, no sabía cómo iba a seguir esto. Realmente no había habido mucha gente ese día en el acto, yo había estado fenomenal. Ahora, yo había visto en ese acto, incluso habiendo estado fascinado por la película de Vertina también, que en ese acto lo que había era una idea de continuidad muy grande. Había muchos hijos, entre otras cosas fue la aparición de Juan Cabandier, y ellos lo que planteaban es: estamos nosotros, y nosotros somos nuestros padres, continuidad. Entonces yo me preguntaba en la presentación de esa revista, ¿qué iba a pasar con la película de Albertina? ¿Qué iba a pasar con una película que lo que venía era a proponer otra cosa? Y acá lo que estaba pasando, aún una primera escena, como de hecho pasó, fue una narración que además con políticas efectivas en relación con derechos humanos, trazaron la posibilidad de reconstruir una historia. Bien, bueno, entonces ante esto preguntarle a A ver. Sí, en realidad, yo digamos, en el mismísimo momento, digamos, que se creó Hijos, yo tuve mi propia disidencia con respecto a esta cuestión de hijos, con pasados, ya dijo, creo que tengo 20 años, ¿sí? No, 97, no, 97. Pasados 20 años entiendo, digamos, el tipo de militancia y puedo acordar, digamos. Ahora, hay esta idea, digamos, de yo soy la continuidad, a mí siempre me resultó imposible. Incluso ahora, más aún, que soy bastante más vieja que mis padres, digamos, y en ese sentido me cambió completamente la mirada, digamos, sobre ellos, ¿no? O sea, siempre fueron esos dos fantasmas, esas dos figuras inalcanzables, y de pronto ahora son unos jóvenes bellísimos, eternamente bellos, de cabellos despeinados, y mientras a mí el tiempo me arrasa. Entonces, en ese sentido, me parece como imposible, digamos. Y por otro lado, porque además yo insisto mucho, creo sin dudas en las
coyunturas, ¿no? Y en los momentos históricos. Y claramente yo nací en un momento histórico completamente diferente y viví y vivo al que nacieron y vivieron mis padres. Entonces, en ese sentido me resulta como imposible tomar esa lucha así en esos términos tan literales. Sí hay una lucha que tomo y que reivindico, que es digamos, esta posibilidad de hacer memoria. Me parece que ahí hay una fuerza de resistencia y hay una fuerza política enorme, incluso en hacer memoria olvidando las cosas, en jugar con el recuerdo, que el recuerdo también es una forma de olvido, o que para recordar hay que primero olvidar. No sé si responde un poco lo que vos decías. Yo no estuve en la apertura de la ESMA, estuve en la apertura de La Perla en Córdoba, que además fue un día épico porque llovía muchísimo, fue increíble, y fue muy choqueante para mí porque no pensé, fui como bueno, como, nada, está bien, van a abrir esto, qué sé yo, de pronto me dio una emoción virulenta, porque digamos, el cambio, digamos, de paradigma, de que el Estado se haya, digamos, de que la política de derechos humanos ahora sea política estatal, en ese principio, y todavía lo es, digo, yo hace creo que 3 semanas o una cosa así, recién pusieron la placa en el centro clandestino donde estuvieron mi madre y mi padre, secuestrados el último año, que es una comisaría en La Matanza. Y luego de esa puesta de la placa nos fuimos, nos encontramos varias de las hijas de los que estuvieron allí y tuvimos una charla muy interesante porque una de las chicas nacida además en ese centro clandestino y criada en Francia estaba como muy molesta con el tipo de acto, digamos, que se había hecho, ¿no? Porque sentía que había sido una utilización política y si bien en parte es verdad, o sea, lo que yo también le decía, para mí, en ese sentido, digamos, lo importante es correrse de ahí, lo importante, digamos, así como la apertura de la ESMO, la apertura de La Perla, o la bajada del cuadro, o este tipo de placas, le digo, está en una esquina de La Matanza, un cartel gigantesco en la puerta de una comisaría donde todavía hay estructuras que funcionan, estructuras violentas, digamos, es una zona, digamos, muy, bueno, justo además es la zona donde desapareció Luciano Arruga, o sea, es como todo un espacio muy, muy denso, digamos, donde todavía se siguen practicando políticas muy oscuras. Que los policías se tengan que encontrar y los vecinos con ese cartel gigantesco cada mañana, cada tarde, a mí me parece que en ese sentido vale la pena, digamos, sin duda vale la pena. Vale la pena también en términos personales, digamos, porque así como yo reivindico esta idea de memoria y de resistencia y etcétera, también está bueno descansar, ¿no? Y que en un momento tome la posta a otros. Bien.